escuchan? Sí, doctor, sí se ve. Bueno, entonces son problemas con aspectos psicosociales, análisis basado en problemas. Hablaremos un poquito de lo que es el saber médico, que es, pues bueno, a lo que ahora se están dedicando. La medicina, pues bueno, es una actividad humana antigua. El ser humano siempre ha buscado cómo limitar estas dolencias, estos problemas. Y bueno, la medicina es la actividad humana más rica en información que todas las demás disciplinas. Bastaría ver en los buscadores médicos pues, los miles de artículos que se producen diariamente, ¿no? Ya lo comentaba ayer, la información respecto al COVID solamente es abrumadora, ¿no? Pero a la vez de que no se puede considerar totalmente como una ciencia, aquí lo menciono por eso como una actividad, pero también es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más intensa de las humanidades, ¿no? Intensa porque, pues bueno, aquí podemos perder a seres humanos, ¿no? Entonces esto a veces pues sí es muy, muy intenso. Entonces vemos cómo pues la medicina se involucra otros aspectos, ¿no? Aquí tenemos a David. Entonces los conocimientos de anatomía que había que tener para haberlo realizado como buenos clínicos, bueno, podemos ver, ¿no? La mirada. Hay tensión, hay ansiedad. Vemos el cartílago-cricoides, el tiroides. ¿Estará acaso David con crecimiento tiroideo? Esa mirada pues de ansiedad, de inquietud, ¿será de hipertiroidismo? Es poco probable, ¿no? Realmente la poca cantidad de grasa, más probablemente seguramente estaba ansioso por ser un modelo de Miguel Ángel, ¿no? En el cuello tendrá ingurgitación yugular. A simple vista pareciera que sí, pero ya viéndolo con más detenimiento, no se encuentra la mayor volumen o ingurgitación yugular en el primer tercio, ¿no? De la yugular. Entonces podríamos decir que es un chico probablemente sano. Pero bueno, el ojo clínico, pues, y el ojo del médico, pues puede incluir todas estas miradas, visiones, apreciar el arte, ¿no? Entonces, por eso decimos que es la más artística de las ciencias y la más intensa de las humanidades. El saber médico, pues es muy, muy, muy extenso. El saber clínico también. Entonces, para tener un saber médico, pues una pequeña parte es el saber clínico, que es muy importante y es a lo que ustedes le ponen muchísima atención, ¿no? El acercarse al paciente, el recolectar la información, el analizar esta información, el analizarla, tener una idea de cuáles son lo que pasa a nuestro paciente, el manejar los procedimientos clínicos, tomar una decisión respecto al diagnóstico, que la cual tampoco no es tan sencillo, lleva un proceso. Vamos a hablar brevemente de esto, ¿no? Así como una decisión pronóstica y terapéutica. Proceso del diagnóstico clínico. Bueno, proceso del diagnóstico clínico ya mencionamos, ¿no? Que hay que obtener datos, ¿no? Hay que hacer un buen interrogatorio, hay que poner atención al lenguaje no verbal, a la actitud del paciente, hay que pedir las pruebas adecuadas. Y en base a todo esto, pues aquí hay tres elementos, ¿no? Las habilidades clínicas, que estas, por más conocimiento que se tenga, se tienen que ir desarrollando. El razonamiento clínico, el cual puede ir mejorando, sí puede ir mejorando paulatinamente y sobre una base de conocimiento. Finalmente, esto también con una buena relación médico-paciente. Les quiero decir, aunque ustedes estén adiestrados en recopilar, tengan un conocimiento, habrá habilidades que tendrán que desarrollar y un razonamiento también que tendrán que aprender. Ok. De ahí que, bueno, se le da mucha importancia al diagnóstico, pero no lo es todo. Vemos cómo en los tipos de diagnóstico tenemos unos que van más hacia el lado del empirismo, ¿no? Obviamente la fase mística y religiosa que ha predominado últimamente, pues queda fuera de este análisis.
Pero veamos cómo incluso el ver a un paciente, tratar de dar un diagnóstico solamente clínico puede ser a veces bastante empírico. A veces nos hacemos una idea, tratamos de agrupar sus signos y síntomas, podemos decir qué sitio está afectado, pero incluso no con mucha precisión con las enfermedades multisistémicas o cuál es su estado funcional. Esto, pues bueno, aunque ya es parte del proceso médico, puede ser bastante empírico. Más científico, pues es tener ya un tejido, dar un diagnóstico etiológico, histopatológico, radiológico, un diagnóstico. Debemos de tener siempre los diagnósticos diferenciales. Los médicos con poca experiencia se casan mucho, ¿no? Con un síndrome y con una enfermedad, pero debemos, los médicos que ya tienen más experiencia, siempre pensamos, bueno, ¿y si esto no es? ¿Qué más puede ser? Entonces, esto a veces les cuesta bastante trabajo, ¿no? Así como los diagnósticos diferenciales. Sus opciones en base a su experiencia, pues a veces es limitado. Ninguno de ustedes, espero que nunca diga ninguna sesión clínica en base a mi experiencia, ya que aún los médicos con varios años, esto no es muy adecuado. En base a tu experiencia, bueno, en base a las evidencias, a la experiencia científica. ¿Sí? Muy bien. De ahí que, bueno, hay varios tipos de errores, ¿no? En medicina. Lo que ahorita nos atañe, pues, es el error diagnóstico, ¿no? Un error, interpretar mal los síntomas, un diagnóstico retrasado, se puede considerar como un error. Si pediste las pruebas, pruebas que no son las indicadas, pues también puedes caer en error porque no descartas la enfermedad. El uso de pruebas no actualizadas, ¿sí? La falla para interpretar y para actuar sobre los resultados y otros tipos de errores médicos que, bueno, si ya se tiene error en el diagnóstico, muy seguramente hay un error en el tratamiento. Sin embargo, a veces el diagnóstico es adecuado, pero el tratamiento no se aplica en la forma, en el tiempo, en la dosis, y esto también constituye un error. No se aplicaron medidas preventivas, también hay errores médicos preventivos y otros, ¿no? Como fallas en la comunicación, en el equipo, etcétera. Pues como vemos, pues por esto no es una ciencia exacta, ¿no? Afortunados seríamos si estuviéramos en esta tabla, ¿verdad? En el proceso de diagnóstico, con un diagnóstico verdadero, donde, pues bueno, sería lo adecuado. Sin embargo, puede haber error de diagnósticos inevitables. Es decir, por ejemplo, una falla en el laboratorio, eso sería un error, por ejemplo, inevitable, ¿no? El administrar una prueba, un tratamiento, una prueba terapéutica con un medicamento que no es efectivo, que es caduco, pues también. El defectuoso sería la cuasifalla. Supongamos un caso en el que tú tienes tu diagnóstico y en ese momento viene, hablando con las fallas del laboratorio, viene el del laboratorio y te da el resultado correcto. Entonces fue una cuasifalla, estuviste a punto de fallar y de caer en un error de diagnóstico, pues evitable, ¿no? Tomando todos los cuidados. De ahí que, bueno, la formación del médico debe ser de acuerdo al concepto más amplio de la salud de enfermedad y tiene que formarse en otras áreas para tener una visión más adecuada, ¿no? De ahí que, pues bueno, si su formación solo es parcial, es biologicista, podrían caer en este aforismo, ¿no? Que aquel que solo sabe medicina, ni medicina sabe, ¿ok? Muy bien, aquellos que son muy técnicos, que solamente tienen que no dejan de hablar a los pacientes, o que su formación solo es en este aspecto, pues ahora sí que ni de medicina sabe, porque pues bueno, tiene que ver con historia, con cultura, con otros aspectos. ¿Cuál sería entonces nuestra filosofía? Pues el cuestionarnos, ¿no? Los clínicos nos debemos cuestionar al atender a los pacientes sobre lo que hacemos, sobre nuestro hacer. Si me quedo 10 minutos más de la hora de mi salida, aquel paciente que ya sé que me va a quitar una hora, ¿verdad? Si voy a ver primero aquel pacientito que ya vi que trae una mamá muy guapa, ¿no? Entonces, o además de diversas actitudes,
situaciones que muchas veces son económicas, ¿no? Lo opero, no lo opero para aprender un poco más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces somos finalmente seres humanos, ¿no? Que estamos sometidos a todos estos elementos. Entonces también de ahí es importante, ¿no? De que tengamos una sólida formación. Bueno, pues eso es lo que les quería comentar, ¿no? Sobre pues la formación, el saber del médico. Vamos a hablar un poquito sobre el análisis basado en problemas. Entonces, de ahí que también es importante que el análisis basado en problemas, esto es un método de enseñanza y aprendizaje centrado en el estudiante. Siempre les han dicho que lo más importante en clínica es el paciente. Realmente no es el paciente lo más importante. Lo más importante son ustedes. En los escenarios que vamos a ver, no se va a morir nadie, no va a pasar nada, no va a quedar con secuelas. Entonces, de ahí que lo más importante en este tipo de ejercicios son ustedes. Ya más adelante, pues sí, obviamente tendrán que darle toda su importancia a los pacientes que atiendan. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces tenemos del método científico, no vamos a hablar mucho, que realmente la aplicación del mismo es un poquito complicada. Esto lo podrá decir el profesor también, el profesor Enrique. Conocer el método científico no quiere decir que conozcamos la metodología científica, el análisis, la estadística de datos válida, dar la validez a un estudio, a una decisión. Esto también se ve en epidemiología clínica. Es otra cosa. Conocemos nada más simplemente algunos principios del método científico y de la forma en que se trabaja la ciencia. Pero bueno, nuestro método clínico está basado idílicamente en esto, en historia clínica, en obtener datos, aquí en la diapositiva del lado izquierdo, en ordenarlos, ¿verdad? En ordenar un adecuado padecimiento actual, en pedir auxiliares de diagnóstico, emitir el famoso diagnóstico, que como les digo, no debe ser el objetivo o lo único a lo que queremos llegar, porque a veces la moraleja es de que pues, en muchas ocasiones incluso es erróneo. Entonces hay que tener una visión más global de todos los posibles diagnósticos y del entorno de nuestro paciente, ¿no? Y después vendría un tratamiento. Ok, entonces en el análisis basado en problemas, surgió pues para subsanar algunos de estos elementos. Aquí ahí viene como ABP en la clínica, se usó el llamado SOAP, donde, bueno, lo primero son los datos generales, ¿no? Los datos base del paciente, su edad, sus condiciones, su estado civil, etc. Algunos datos de la ficha, ¿verdad? Pero algunos otros datos generales, ¿no? Su medio, donde vive, etcétera, etcétera. Después pondríamos los datos clínicos subjetivos, lo que nos cuenta el paciente, y después los datos clínicos objetivos, ¿no? Incluyendo el laboratorio. Tendríamos que hacer un análisis de estos elementos, tanto como de sus antecedentes, datos base, los datos clínicos subjetivos y objetivos, y hacer un análisis y no dar diagnósticos, sino dar problemas, emitir problemas. Problema 1, paciente frágil, desnutrido, ¿no? De medio socioeconómico bajo, esos pueden ser algunos problemas. Cirrosis hepática es otro, alcoholismo crónico, etc. Entonces aquí ya se van poniendo varios tipos de problemas entremezclando y se da un plan donde también ya desglosando plan terapéutico, plan pronóstico, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la observación que les hago es, alguna vez ustedes van, cuando es un estudiante, se va a veces, ahora a ustedes no les ha tocado, pero básicamente como estaban los hospitales abiertos, se iba uno a hacer guardias, ¿no? Con algún conocido, con algún médico, con algún interno, adelantándose a pues a cuando ya les toque pasar a los ciclos clínicos, ¿no? Esto pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero en una de esas que se aventuran a irse ahí a un hospital, les dice algún médico, bueno, pues ponle una nota médica, y ahí es donde empiezan a temblar. ¿Qué quedará? ¿Quedará una historia clínica? ¿Quedará? ¿Y ahora cómo le hago, no?
Y de ahí pues viene la llamada mnemotecnia SOAP. Si se ven en las negritas, dejando de paso los datos bases, a ver, SOAP, en ese, ¿qué pongo? Ah, pues voy a poner los síntomas, ¿no? Y de ahí empieza el paciente que refiere tal cosa. Objetivos. Ah, exploración física, los signos vitales, ¿no? Y es toda la exploración. Y el laboratorio. Después, pues ya hacen un análisis, un paciente de tal edad, que ingiere alcohol, que probablemente fue crónico, con una cantidad que es hepatotóxica, tiene datos de hepatopatía y problemas. Pues ahí ya ponen sus diagnósticos, ¿no? Insuficiencia hepática, desnutrición, etc. Plan, pues ya ven que le están dando de tratamiento. Bueno, eso es adelantarse en su vida académica. Espero que no los haya hecho mucho bolas, ¿no? Pero básicamente es hablar un poquito del método clínico, del análisis basado en problemas, que trató de, bueno, dar hasta una mnemotecnia, ¿no? Y de dar un enfoque, pues, un poco más completo, ¿no? De los pacientes. Pero bueno, sigamos, pues. Aquí tenemos la ruta del ABP adaptada a seminarios. Entonces, lo primero es leer y analizar un escenario, ¿no? Ahí van a obtener todos los datos. No importa si son objetivos, si son subjetivos. Y de ahí, pues bueno, ya pasaríamos lo que sería directamente a un análisis. Realizar una lluvia de ideas, qué significa ascitis, ¿no? ¿Por qué tan pobre es? ¿Qué significa? Bueno, ¿qué se entiende por medio socioeconómico bajo? Lo que a ustedes se les ocurre y mande. Después habría que ordenar estas ideas, ¿no? Tal vez algunos de ustedes conozcan algunos datos. Ah, no, sí, la desnutrición y el alcoholismo se asocian a cirrosis, ¿no? Eso lo conocen, que desconocen, cuál es la cantidad diaria de alcohol que necesita el sujeto para dañar el hígado. Ah, eso no lo conozco, pues bueno, hay que registrarlo. Entonces, enlistar aquello que se conoce, enlistar aquello que se desconoce y tratar de definir no diagnósticos, sino problemas. ¿Ok? Y de ahí, pues bueno, irse a obtener información y después presentar resultados. Entonces, esta es la propuesta de la ruta adaptada del ABP de seminarios. Entonces, vemos que hay un escenario con muchos datos, completos, incompletos muchas veces, y hay que hacer un análisis. Un análisis que no solamente es desde el punto de vista biológico, factores de riesgo, epidemiología, pueden tomar elementos de la historia natural, características del sistema de salud, un análisis que incluya otro tipo de elementos. Y así establecer problemas de estudio socio-psicobiológicos. Después, investigar, presentar, discutir y concluir. Los problemas de estudio, bueno, se pide que sean problemas relevantes que generen controversia y que integren aspectos socio-psicobiológicos. Y aquí viene el ejemplo de un escenario. Entonces, este escenario le pueden mencionar caso clínico, no, tal vez no, porque pues no hay a veces les faltan muchos datos, pero considero yo que lo más adecuado es mencionarlo como escenario. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora sí necesito que abra alguno de ustedes su micrófono y lo empiece a leer. ¿Vale? Yeah. Adelante, ¿cómo tu nombre? Estoy Y ya lo puedes. Sí, Ok, muy bien. Escenario 1. Ya me cansé de vivir. Se trata de Mauricio, un joven de 20 años, quien hasta hace 5 meses estudiaba la carrera de arquitectura para seguir la tradición familiar, ya que sus padres y hermanas son arquitectos de profesión. Prefiere haber crecido en un ambiente familiar estable, según sus palabras, sin carencias económicas, sin riñas familiares, pero con largos periodos de ausencia de sus padres por sus jornadas de trabajo. Reflexiona y comenta que en la secundaria comenzó a sentirse triste sin motivo aparente, lo que provocó que poco a poco se alejara de su grupo de amigos con los que jugaba americano los fines de semana, ya que prefería estar solo en su habitación jugando videojuegos o durmiendo. En la preparatoria comenzó a ingerir bebidas alcohólicas
y a reñir con quien se le pusiera enfrente, lo cual propició que tuviera problemas de conducta y de rendimiento escolar. Sin embargo, al término de la preparatoria, sus padres lo inscribieron a la carrera de arquitectura, en donde trataba de esforzarse, incluso de hacer que le gustara, pero él se sentía cada vez peor, le costaba más trabajo levantarse, lo que causaba sus llegadas tardes a clase, su aspecto desalineado, sus malas calificaciones, hasta llegar a darse de baja. Su hermana manifiesta que en ocasiones le contaba que pensaba en cómo sería su muerte, en su afición de subirse a los puentes y permanecer sentado en la orilla viendo pasar los autos, hasta que lo encontró alcoholizado con el arma de su padre, motivo por el cual actualmente se encuentra en un hospital psiquiátrico. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces este es el escenario con que vamos a trabajar. Muy bien, entonces pasemos a esa lluvia de ideas. ¿Qué les llama la atención o qué preguntas se pueden hacer respecto a lo que acaban de leer? Pues primero que está muy joven, ¿no? Bueno, que tiene 20 años. Es un paciente joven, ok. Y Muy bien. que, ¿Y ay, ajá, a qué está expuesto? ¿Qué pasó? ¿Qué características? bueno, ¿Qué pues pasaría si fuera? es un dato que llama la atención porque, pues, o sea, por lo que leímos en el caso, pues tiene depresión, ¿no? Entonces, pues algo hay ahí, en este caso un factor, por ejemplo, su familia, que hace que presente esta depresión a una edad muy temprana, ¿no? Ok, muy bien. ¿Alguien más que quisiera? Aquí sería la pregunta, ¿no? La depresión le da más a los jóvenes, pero bueno, muy bien. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario? Es lluvia de ideas, lo que sea. Mario, levantó la mano. Emanuel, Sí, pues, sí, Enrique. Eduardo y Luis Enrique. Hasta ahí Ok, vamos a si los puedes, sí. Adelante, bien. Mario. Ok, muy bien. Ok, sí, continuamos con el orden. Bueno, iba a decir algo similar, que no estaba estudiando con la carrera que quería. Igual, yo creo que no tiene una red de apoyo suficientemente buena porque su hermana, como decía al final, le decía que platicaba con él y que sí le gustaba subirse a puentes y quedarse ahí. Y pues yo creo que para cualquiera eso son pocos rojos, pues la hermana no hizo nada. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, a mí me llamó la atención que mencionan que sus padres tienen jornadas de trabajo muy largas y por lo mismo no pasan mucho tiempo con él. Entonces siento de que también es otro factor importante, ya que ahora sí que sus papás no pueden tomar cartas sobre el asunto y notar que realmente pues se encuentra mal su hijo, ¿no? Muy bien, ok. La familia, muy bien. Aquí hay otra mano levantada. Sí, bueno, creo que a mí también me ¿Quién? llama la atención que es un proceso, aparte, a pesar de ser muy joven, es un proceso como de larga duración, porque comenta que empezó en la secundaria y de una manera como Ajá. eh, baja, bueno, empezó muy pequeño el problema, por decirlo así, y dejó que evolucionara durante varios años, hasta el punto en el que pues requiere de atención psiquiátrica. Entonces me llama la atención eso, ¿no? Que haya sido un problema tan subliminal por tantos años, tan Ok, suculento. tan oculto, ¿no? Ujú. Ok, perfecto. Gracias, Luis Enrique. Continuaría Manuel. Manuel, Judith y Manuel, sí. Yasmin. Sí, bueno, a mí Sí. me llamó la atención que, bueno, primero mencionaba que jugaba fútbol con sus amigos, entonces ahí tenía una red de apoyo considerable,
pero pues precisamente esta tristeza lo llevó a abandonarla, por lo que cuando pudo necesitar ayuda en una edad temprana, por así decirlo, ya no contaba con ese apoyo y pues también estaba limitado por parte de su familia, que dice que no convivían tanto con él. Ok, perfecto. Bueno, yo identifiqué que pues no tiene muy bien definidas sus redes de apoyo porque se alejó mucho de sus amigos y sus padres están ausentes. Entonces casi su único apoyo pues es su hermana, que es con la que platica todo lo que le pasa. Muy bien, Judith. Pues creo que también podríamos agregar que debido a esta presión que ejercieron sobre él con la carrera, lo llevó a un estado de tristeza que ya ni siquiera le daban ganas de levantarse para ir a la escuela, asistir a sus clases, disminuir pues ese rendimiento académico que lo llevó a más tristeza. Ok, muy bien. Gracias, Yasmín. Miranda. Fui yo la que hablé, doctor. Sí, ya. Erika. Sí, sigue, Erika. Sí, bueno, pues también comenta que como que se intentó refugiar en el alcohol y o sea, y que ya era como un problema que también ahí tenía ya y y lo cual, o sea, eso propició a que tuviera pues más problemas, ¿no? Justamente en su conducta, en su rendimiento escolar y más con la ausencia de sus padres, pues no le pusieron atención en todo eso. Muy bien, perfecto. ¿Quién sigue? Brian. Bueno, también quería destacar que igual no podemos descartar que no solamente tuviera ansiedad o depresión, sino que puede tener un riesgo psicosomático que puede producir otros tipos de secretar otros tipos de enfermedades y que también el plan que tuvo con respecto a cómo encontraron, su hermano lo encontró, pues tal vez en primera instancia internarlo en un hospital psiquiátrico tal vez fue algo forzoso y que tal vez pueda desencadenar que el joven se encuentre más estresado y tal vez sienta que no hay como vuelta atrás o su caso es muy severo, entonces tal vez pueda haber planteado otros tipos de soluciones o el caso tal vez no especificó que no fue tan repentino eso. Muy bien, gracias, Brian. Correa Gaona. Bueno, creo que más que la convivencia familiar hay una diferencia muy grande entre estar acompañado y sentirse escuchado. Otra cosa que se me hace significativa es que